Bueno, muy bien. Entonces vamos al libro de los Hechos. Sabéis que estoy predicando del libro de los Hechos y ya con la ayuda del Señor terminé el capítulo 4. Ahora empezaré con el capítulo número 5 y los primeros versículos del 1 al 11 y mucha atención. ¿Qué versículos? ¿Qué versículos? Y el título de este mensaje es Disciplina a la Iglesia. ¿Y qué disciplina? ¿Qué disciplina? Vamos a analizar esto y quiero también enfatizar, leer el versículo 11 de este capítulo. Dice, y vino temor. No dice vino temor. Vino gran temor sobre toda la iglesia. Se refiere a la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Ayúdame a predicar, Señor. Es una responsabilidad grande y también toca mi corazón y el corazón de los hermanos y de los que no te conocen. Señor, te pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Y claro, el domingo anterior prediqué sobre la última parte del capítulo 4 y el tema era armonía. El ejemplo, de armonía y unidad que había ahí. Había un ejemplo, pues, muy bello de imitar. Y ellos estaban conscientes del uno del otro y eran dadivosos, tenían esa buena actitud, como vemos en el capítulo 4, el versículo 32, y habla de una multitud. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso es lo que leímos nosotros, y el versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos, que enfatizar esa palabra porque está escrita aquí, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y nadie tenía ahí ninguna mala intención de engañar a Dios, de engañar al Espíritu Santo, de engañar al Señor Jesús. Todos eran temerosos de esto, eran obedientes. Y pues también vimos al final de esos pocos versículos, vimos ese ejemplo de Bernabé. Un ejemplo que es verdaderamente admirable de la manera como él, pues, lo que había prometido, él lo dio. Pero ya entrando al capítulo 5 y estos versículos, ya vemos una cosa diferente, pero también antes de terminar el mensaje del domingo anterior os dije que todo estaba marchando bien, pero esos cristianos habían olvidado algo sumamente importante. ¿Qué habían olvidado? La misión. Habían olvidado que tenían que ir por otras partes a predicar el Evangelio. Porque Marcos 16:15 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y también Juan 20:21, que también podemos nosotros ver, que es una enseñanza grande que nosotros pues sabemos cuando el Señor Jesús ahí en Juan 20:21, y hay muchos versículos más,
Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Eso estaban olvidando esto, y por esta razón Dios envía persecución a la iglesia. No sé si habéis notado leyendo más capítulos, envía persecución a la iglesia, y esto motivó a continuar con la labor de predicar el Evangelio. Porque un poquito más adelante os voy a leer el capítulo 8 y versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es esencial que estemos en armonía, es esencial que estemos haciendo estas cosas que el Señor quiere, pero también no debemos olvidar que tenemos una misión que cumplir, de hablar a las personas acerca de Cristo. Es posible que Dios haga lo mismo con la iglesia de hoy y envíe persecución para que todos nos avivemos y tengamos que hablar, porque esa es nuestra misión también a nosotros en este tiempo. Y estos versículos que vemos aquí en Hechos, capítulo 4, 5, ahora que empezamos, pues nos va a enseñar muchas cosas. El versículo 11 del capítulo 5, como os dije anteriormente, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a prestar atención entonces, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Yo creo que va a ayudar el título de este mensaje, Disciplina a la Iglesia. Disciplina a la Iglesia. Viendo en el diccionario, sabemos nosotros lo que es la disciplina, y también sin ver el diccionario sabemos lo que significa la disciplina. La disciplina se entiende como corrección. Significa también enmendar, contener y castigar. La idea principal en el Antiguo Testamento era la disciplina que venía de Dios a su pueblo, y vemos en el Nuevo Testamento lo mismo, también enfatizando esa disciplina que deben dar los padres a sus hijos, que ya eso ya está también yéndose sin mucha consideración. Y sabemos que el libro de los Hebreos, por ejemplo, nos habla mucho en cuanto a disciplina, y podemos ver aquí Hebreos 12, del 5 al 11, y está hablando eso específicamente, y del 9 al 11 también, y a continuación de los versículos, y dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participéis de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¡Qué buena enseñanza! Versículos 7 al 8 de Hebreos 12 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquellos que
no son creyentes y dicen que son creyentes, pues esa disciplina no es para ellos, porque cuando Dios disciplina a sus hijos. Disciplina a sus hijos. Dios tiene su tiempo con los incrédulos, tiene su tiempo con ellos, pero en cuanto a disciplina está relacionado a su pueblo, relacionado a los que son cristianos. Entonces vemos aquí, en estos primeros versículos del capítulo 5, vemos algo sumamente serio. Dios estaba disciplinando fuertemente a la iglesia. Y pues que el Señor nos ayude a que nosotros no seamos causa de su disciplina. Porque cuando Dios disciplina, Él disciplina a su voluntad. Y es para temblar por amor al Señor y respeto al Señor. En esta oportunidad os hablaré dos cosas sumamente importantes. Una que tiene que ver con esta pareja desobediente y la otra con esa lección para aprender. Una pareja desobediente y una lección para aprender. Vemos aquí los versículos 1 y 2 del capítulo 5, dice, pero, ya empieza con pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Qué claros son estos versículos, clarísimos, clarísimos. Pero cierto hombre llamado Ananías. Y todo lo que hemos leído no nos da unas buenas noticias al respecto. En esta oportunidad no solamente fue desobediente el marido, pero también la mujer. Y cuando los dos se juntan para lo malo, cuidado, cuidado, cuidado. Porque al menos si el marido hace reflexionar a la mujer o viceversa y le dice, mira, aguanta un momento, esposo, yo creo que esa decisión que estás diciendo para que tomamos va a ser descabellada. Yo creo que eso no va a salir bien, al menos cuando alguien interviene de ellos. Pero aquí fue peor, porque los dos se pusieron de acuerdo. Y vaya, qué testimonio para sus hijos también, digo yo. Muchas veces se solucionan los problemas cuando alguno de ellos recapacita. Pero esto no fue así. ¿Cuánto más cuando Dios está delante de la vida del cristiano? Debemos ser más sensibles a estas cosas. Y la actitud de estos dos, marido y mujer, son dos ejemplos clásicos de hipocresía entre los cristianos que fingen ser espirituales para impresionar a los demás. Es muy serio esto. Es muy serio esto. ¿Quiere decir acaso que todos los cristianos son hipócritas? No necesariamente. Qué fácil es para los incrédulos el condenarnos. Qué fácil es. Y Satanás, al igual que ellos, hace lo mismo. Pero vamos por partes. Ananías y su hipocresía. La Biblia nos muestra de diferentes personas con este mismo nombre de Ananías para que no os confundáis. Porque la Biblia nos muestra otros personajes con ese mismo nombre. En este caso podemos ver de un joven del grupo de Daniel, de esos
4 jóvenes, uno de ellos. Pues, cuando llegó en cautiverio, con Daniel también, le pusieron un nombre. A Ananías le pusieron por Sadrach. Era el nombre de un dios de los babilonios. Pero él fue un buen joven delante de Dios. Daniel 1:7, podemos ver esto, que ese nombre lo vamos a ver, y dice: a estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, Ananías, ahí está Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Isaías, Abednego. Otro Ananías fue un hombre piadoso que cuando Saulo de Tarso se convirtió, Dios mismo habló a este Ananías y le dijo: ve, ayuda a este hombre. Y también, como Saulo de Tarso se quedó ciego, pues Ananías le dijo: recobra la vista. Y el apóstol Pablo, hablando en su testimonio, porque él tuvo un testimonio muy, muy bello, él habla precisamente de este Ananías. Vemos aquí en Hechos 22, del 12 al 13, que está mencionando a este Ananías y a su actitud. También vemos a otro Ananías que era, ahí está, ¿verdad? Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Y prácticamente él fue, digamos, el que ayudó a Pablo. También otro Ananías, el sumo sacerdote, que ordenó a los que estaban cerca de Pablo a que le abofeteen en la boca. Ese es un Ananías odioso, religioso, y ahora nos encontramos con este Ananías, hipócrita y engañoso. Versículo 2 dice: y sustrajo el precio. Y sustrajo el precio, aquí al principio. ¿Y qué significa esto? Significa sustraer, significa separar, extraer una parte del todo, y en un sentido matemático es restar la cantidad de un total y reducirla. Es como si yo ahora mismo tengo pues 1.000, por ejemplo, 1.000 euros, y entonces sí, estos 1.000 euros es para esto determinado, que Dios ha tocado mi corazón, y yo digo, bueno, mirando a los 1.000, ay, madre mía, lo saco, pongo en mi bolsillo, y lo que queda, pues bueno, mira, ¿no? ¿Y quién está mirando esto? ¿Quién está viendo esto? Eso es lo importante. Y entonces aquí vemos un contraste también entre Ananías y Bernabé. No sé si os habéis dado cuenta, dos actitudes totalmente diferentes, e inclusive ya os había dicho y os había leído que el nombre de Bernabé significa hijo de consolación. Y el nombre de Ananías significa la gracia de Dios. Y este último no reflejaba el significado de su nombre. Vemos también dos actitudes diferentes. Uno era honesto y el otro era deshonesto. Uno era sincero y el otro era hipócrita. Bernabé no tenía avaricia, pero el otro sí tenía avaricia. Una vez más, que el Señor nos ayude a no ser tentados
en dar nuestra ofrenda prometida, restando del total que se ha prometido. Entonces la pregunta, que es para mí mismo también, ¿cuán honestos somos delante de Dios? ¿Cuán honestos somos delante de Dios? Y cuando hablamos de este Ananías, vemos su heredad, y se define, heredad es una propiedad adquirida, ya sea una casa o un terreno de cultivo. Puede ser que la heredad haya sido dada a una sola persona por causa de una herencia determinada. Entendemos lo que es una heredad y hemos oído muchas veces, ¡hey, he recibido una herencia! Y no sabía cuánto era, madre mía, qué herencia, qué he recibido. Versículo 2, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Lo que aquí sucedió es que tal heredad fue vendida con un precio determinado, un total. Pero eso cambió. No solamente su heredad, pero su actitud, y esta fue una mala actitud, mala actitud. Cuidado, Dios no puede ser engañado, no puede ser engañado. Tenemos que ser muy cuidadosos de esto. Él sabe nuestros pensamientos, sabe nuestras acciones. No se puede decir, lo voy a hacer a lo oculta. Voy a hacer esta cosa y nadie me va a ver. Como cristianos no podemos. Porque Dios nos conoce. Conoce a sus hijos, claro, conoce a todo el mundo también. Nadie puede esconderse de Dios. Y claro, y trayendo solo una parte, esta actitud no agrada a Dios. Y alguien dijo, Ananías con su silencio estaba tocando la trompeta. Ananías con su silencio estaba tocando la trompeta. Pedro lo supo, Pedro lo supo. Y vemos en los versículos 3 y 4 su encuentro con Pedro. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, lo sorprendente es esto de cómo lo supo. Porque hubiese sido una manera de indagar, déjame ver un momentito, sí, claro. Y miren, Pedro era un hombre espiritual, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que estaba bien, digamos, afinado a las cosas de Dios, era sensible a las cosas de Dios. Y esto fue algo divino, inexplicable para nosotros, pero es entendible al conocer el carácter de Pedro y su relación con Dios en Cristo Jesús. Dios se lo reveló. Y sustrajo del precio. Leyendo a este predicador, John MacArthur, él dice, y sustrajo del precio, al analizar esto, dice, este acto no fue pecaminoso en sí mismo. No obstante, ellos habían prometido, quizá en público, que darían al Señor del total de la cantidad recibida. Pero podemos ver un poquito más, inclusive, lo que nos dice la Escritura en el capítulo 4, en el versículo 34, dice, todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Estaba sobreentendido. Su pecado, dice John MacArthur, su pecado externo fue mentir acerca de lo que iban a dar a la iglesia, pero el pecado más profundo y devastador fue su hipocresía espiritual motivado por el egoísmo. Pedro sabía lo que estaba preguntando Ananías, y esto lo vemos
a continuación, porque aquí vemos en el versículo 3 la primera pregunta. Satanás intervino en esto, pues Satanás llenó su corazón para mentir. Y Ananías lo permitió. Ahí está el problema. Esto motivó que Ananías mienta al Espíritu Santo y eso fue un pecado terrible. Muy serio, muy serio. Y sustrajeses del precio de la heredad. Y vemos que en el versículo 4 hay una segunda, una tercera y cuarta pregunta. Versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Son preguntas de reflexión, no sé si os habéis dado cuenta. Son preguntas de reflexión. Y también da a entender lo que era de ellos, permanecía en ellos. Pero así no fue la decisión de entre los que vendían sus heredades, como os leí anteriormente. En el capítulo 4, el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice la Escritura bíblica. Y lo más para temblar es lo que dijo Pedro: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Este asunto tenía que ver con la divinidad, porque mentir a Dios es mentir al Señor Jesús, y mentir al Señor Jesús es mentir al Espíritu Santo. ¡Ay, qué cosa! ¿Entendéis la magnitud de este pecado? ¿Entendéis la magnitud de este pecado? Alguien dijo: el pecado secreto en la tierra es un escándalo abierto en el cielo. El pecado secreto en la tierra es un escándalo abierto en el cielo. Todo pecado secreto se sabe y se sabrá. Cuidado. Y alguien dijo también: el disimular es una decepción o es un engaño mortal. Un ejemplo: Judas Iscariote se acercó a Jesús y le dio un beso. Pobre hombre. En Lucas 8:17 dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. También vemos lo mismo en Lucas 12, de 2 al 3, que podemos verlo. Lucas 12, de 2 al 3. Vamos a ver. Lucas 12, de 2 al 3. Dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, a los aposentos, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Uy. Hay un predicador muy conocido que se llama Vance Havner. Él dice esto. Ay, mire lo que le voy a leer. Si Dios actuaría hoy de la misma manera que lo hizo en los días de Ananías y Zafira, cada iglesia tendría un sótano que serviría de morgue. Si Dios actuaría hoy de la misma manera que lo hizo en los días de Ananías y Zafira, cada iglesia tendría un sótano que serviría de morgue. Y la pregunta es esta: ¿cuán honestos somos delante de Dios?
Entendemos la soberanía de Dios, entendemos su divinidad, entendemos su justicia, entendemos su santidad. Lo único que nos queda es decir, Señor, ayúdanos cada vez más. Vemos entonces que también alguien dijo, lo que Ananías y Zafira dieron a la iglesia no fue aroma agradable para Dios, sino que fue una ofrenda inútil, rechazada por Dios. No sé si vosotros os habéis enterado en el libro de Filipenses, cuando el apóstol Pablo está muy agradecido a esta iglesia, ahí en el capítulo 4, él está muy agradecido a esta iglesia, y dice, gracias por vuestra ofrenda, y el versículo 18 dice, pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, que fue un mensajero, lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pero eso, lo que esta actitud de este hombre no fue olor grato para Dios. Por eso la Sagrada Escritura nos enseña muchas cosas para aprender. Y una vez más esta pregunta, ¿cuán honestos somos delante de Dios? ¿Cuán honestos somos delante de Dios? Bueno, la parte que es para lamentarse es su sentencia y sepultura, de los versículos 5 al 6. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Eso es lo que le pasó. Eso es lo que le pasó. Esta fue una manifestación inmediata de la disciplina de Dios a este hombre. Murió en el acto. Ipso facto. Murió en el acto. Esto fue también una advertencia a la iglesia que se encontraba en ese lugar. Por cierto, esto causó temor a toda la iglesia. Cuidado con la disciplina de Dios. Cuidado con la disciplina de Dios. Pues hablé de una pareja desobediente y ahora quiero hablar de Zafira y su complicidad. Y esto lo vemos en los versículos 7 al 11. Y complicidad, también entendemos lo que significa complicidad, ¿verdad? Es la participación de una persona con otras en la acción de un delito. Por ejemplo, si escuchan una sentencia y escuchan esto, la complicidad de los dos acusados quedó demostrada en el juicio. Eso es lo que habla de esa complicidad. Y entonces, sin ninguna duda, pues Zafira fue cómplice de esta acción engañosa. Y de igual manera, Pedro supo esta actitud inmediatamente cuando la vio entrar. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendices en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y ya leeré lo que viene a continuación, pero Pedro le hace 2 preguntas. La primera, en el versículo 8, para saber lo que ella va a decir en cuanto a esa heredad. Y esta expresión, sí, en tanto,
¿Sabe lo que significa? Sí, en tanto se refiere a una totalidad. Afirmó que ella y su marido habían dado todo lo vendido, y aquí se reveló pues la mentira e hipocresía. Y el versículo 9 es otra segunda pregunta y revela su mala acción. ¿Cuál fue la mala acción? En tentar al Espíritu del Señor, y revela también su sentencia. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Es muy probable que ella entró diciendo, ay, mira, a lo mejor entro yo aquí y me van a alabar, me van a decir, vaya, vaya, lo que tú diste, algo como estar bien orgullosa de tal actitud, y no sabía nada al respecto en cuanto a su marido. Nadie se lo dijo, nadie fue corriendo, nada, había pasado un lapso de 3 horas. ¿Cómo se habría quedado ella? Pero, versículos 10 y 11, y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por eso estos primeros versículos del 1 al 11 son versículos que debemos tomar bastante consideración nosotros. Bastante consideración. Porque fue disciplina a la iglesia. Y claro, una lección para aprender. ¿Qué podemos aprender nosotros del capítulo 5, del 1 al 11? ¿Qué podemos aprender? No son versículos para ignorarlos de ninguna manera. Esta es una actitud severa de Dios a su iglesia. Esta actitud fue disciplinar a su iglesia. Esto es para que nosotros pongamos en serio todas nuestras acciones delante de Dios. También tenemos que darnos cuenta que el versículo 11 está diciendo algo muy claro. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y tenemos que ir entendiendo más y más cómo es Dios. Y vayamos a una escritura ahí en Eclesiastés 5, de 4 al 5. Eclesiastés capítulo 5, de 4 al 5, dice, uy, lo que dice, ahí lo que dice. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que cumplas, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y claro, cuando se leyó, hermano Lucho leyó el libro de Deuteronomio, pues es más completo todavía. Os voy a simplemente a leer el versículo 21 al 23, Deuteronomio 23, versículo 21 al 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiese salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Que prometiste con tu boca. Pues que el Señor nos ayude. Quizá alguien diga, cuidado, quizá alguien diga, con toda la honestidad de su corazón, yo he prometido al Señor dar,
pero no puedo dar ahora porque no tengo trabajo. Me he quedado sin trabajo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me he quedado sin trabajo. ¿Dios me castigará por esto? Miren, lo que cuenta es la actitud sincera del corazón. Dios no es un ogro. Dios no es un ogro. Acude a Él por ayuda a pesar de las circunstancias adversas. No te resignes, no des excusas, porque la actitud de Ananías y Zafira revela la falsedad voluntaria de sus acciones. Querían imitar a Bernabé, pero hipócritamente. Eso es lo que querían hacer ellos. Una vez más vemos dos contrastes, Bernabé y Ananías y Zafira. Ahora, la pregunta es esto: ¿son acaso estos personajes representativos en la iglesia del Señor en la actualidad? Es probable. Solo Dios conoce los corazones de quienes actúan como Bernabé o Ananías y Zafira. ¿Vale la sinceridad o no sinceridad de nuestro corazón? Y una misma pregunta y la misma: ¿cuán honestos somos delante de Dios? ¿Cuán honestos somos delante de Dios? Si vamos a Hechos, capítulo 5, el capítulo 4, versículo 37 dice, hablando de Bernabé, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Un buen ejemplo, capítulo 5, versículo 4, la última parte. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Cuando empecé a estudiar estos versículos, dije, ay Señor, cuánto necesitamos darnos cuenta de lo que tú eres y de lo que tú sabes, de lo que tú nos conoces. Y en muchas maneras el Señor conoce a los que son verdaderamente creyentes o no. El Señor conoce. El Señor conoce a ese corazón que está rebelde y que no quiere saber nada de Dios. El Señor lo conoce. Y también conoce nuestros corazones. Y como os dije anteriormente, el mundo dice, los cristianos son unos hipócritas, ¿verdad? Son unos hipócritas. No necesariamente. Porque aquí, cuando hablamos de Pedro y hablamos de tantos cristianos en la iglesia, no todos son hipócritas. El diablo sí está listo para condenar a todos y decir, todos son hipócritas, ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta que necesitamos más bien la ayuda del Señor. Necesitamos cambiar más y más y que Él nos moldee a su manera y que si es en cuanto a dar, pues vamos a dar honestamente como hemos determinado en nuestro corazón. Y dar también el servicio al Señor, porque estamos agradecidos por Él, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo de oración, de reflexión también, que cada uno pueda concentrarse en sí mismo y que el Señor vaya trabajando en los corazones. Y quizá hay alguien sin Cristo, es el Señor quien va a cambiar ese corazón. Y también quisiera añadir algo, si verdaderamente quieres hablar conmigo o quieres hablar con el hermano Jordi o el hermano Flavius después del culto, pues puedes acercarte, pero acércate al Señor, que es lo más importante, antes de que sea demasiado tarde si no le conoces. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Unos versículos muy serios, unos versículos que nos hacen tener temor por tu disciplina, porque tú nos conoces. Ayúdanos, Señor, a no ser como Ananías y Zafira. Ayúdanos, Padre bendito. Te pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén.